Bienvenidos a mi canal nuevamente, somos Almas Eternas. Hoy este video está dedicado a mi madre, quien falleció en el año 2012. He tenido muchísimas experiencias después de su fallecimiento y una antes, porque supe cuándo iba ella a morir. Entonces, les voy a comentar, es muy interesante, les va a gustar y yo creo que todos, si trabajamos los sueños lúcidos, esto nos va a ayudar a comunicarnos con nuestros seres queridos que han desencarnado y podemos de alguna otra manera saber si han trascendido o si están en el sitio de conciencia que le corresponde o todavía están aquí con nosotros. Entonces, bueno, en el año 2012, octubre del 2012, yo tuve un sueño donde voy a una casa que no era la casa que mi madre tenía en Colombia, pero voy a una casa donde esa casa no tiene cortinas, está todo oscuro afuera, hay un niño de unos 7 años más o menos que está afuera. Y yo llego ahí, le pregunto que si mi madre está, él me dice que sí, yo toco la puerta. Mi madre había tenido un problema del nervio ciático, fue operada en 2 oportunidades y realmente lo que ella no falleció por este problema del nervio ciático, sino por las cirugías que tuvo complicaciones con el corazón y con los pulmones. Entonces eso hizo que ella desencarnara su cuerpo. Bueno, yo supe y tuve ese sueño cuando ella abre la puerta, ella me dice, mija, ella siempre me decía, mija, es la manera que yo la identificaba a ella, dice, mija, tranquila, ya puedo caminar, ya estoy muy bien, ella estaba haciendo su decoración de todo de Navidad y había un señor de barba blanca, un señor ya muy de una edad muy avanzada de barba blanca que le estaba ayudando a decorar y a poner todas las instalaciones de luz del arbolito. Y ella me dice, ya estoy bien, y yo le pregunto que quién es el señor y me dice ella que es alguien que vino a ayudarla y que es alguien que es un angelito muy especial. Entonces ya yo me despierto de ese sueño y inmediatamente en esa época yo no entendía todavía qué era realmente la muerte. Para mí yo estaba todavía, no tenía ese despertar de la conciencia donde podría entender que realmente lo que iba a morir era el cuerpo de mi madre, porque nosotros como almas todos somos almas eternas y venimos en diferentes cuerpos a vivir diferentes experiencias para que el alma evolucione, pero en esa época yo no entendía. Entonces, cuando yo me desperté, para mí fue algo impactante porque supe que ella iba a morir en diciembre de ese mismo año y por eso viajé a Colombia para verla en noviembre y antes de venirme, pues regresé ya casi el corazón partido porque sabía que no la iba a volver a ver y así fue. Ella murió en el 2012, diciembre 26. Bueno, eh, nosotros empezamos a sentir ruidos en la casa de ella en Colombia. Ella vino y nos visitó aquí a los Estados Unidos. Mi hijo me decía, mami, mi abuela estuvo aquí. Eh, y entonces mis hermanos, alguno de mis hermanos vino también aquí, me dijo, mi madre estuvo aquí, se sentó y me cogió la mano. Entonces yo empecé a pensar, dije, no, mi madre no ha descansado, porque generalmente la gente dice cuando alguien se muere, ya está con Dios y ya estás descansando en paz, pero desafortunadamente no todos hacen ese proceso directo. Y mi madre con el tiempo llegó a mi cuarto del apartamento donde yo vivía y me dijo que ella no estaba descansando. Ella abrió como un portal. Antes de que entrara ella, entró una señora con un cabello muy largo, con un niño que de época, vestida así de época, y mi madre antes de entrar le dijo a ellos que se salieran y mi madre entra y me dice y me muestra una tarjeta del divino, como una lámina del divino niño y del arcángel Rafael y me dice, mija, ayúdeme porque no entiendo que estoy muerta y estoy sufriendo. Entonces, para mí fue eso impactante también, el que yo la pude ver, el que ella se me se me materializó para decirme, abrió un portal y para decirme, ayúdeme que mi alma no está descansando y ni siquiera entiende que ya no tiene cuerpo y que ya ella salió de ese cuerpo y que ya no puede hacer nada más.
Entonces ahí es cuando empecé mi trabajo a empezar a ayudarla. Empecé a trabajar en mí también, a creer, porque hay que creer para ver, no esperar a ver para creer. Y empecé a hacer mi trabajo y a poder empezar a ayudarla a ella con todos con esta situación en la que ella necesitaba ir al lugar de conciencia que debemos ir todos dependiendo cómo hayamos sido en esta experiencia de vida, y eso era lo que yo tenía que hacer con ella. Empecé mi trabajo, empecé a trabajar en todo lo que debía hacer para ayudarla, y poco a poco ya en los sueños ella se me iba manifestando, ya se veía diferente, ya no se veía triste, porque ella me decía en los sueños, es que cuando ustedes estuvieron en el cementerio, yo decía, espérenme, no se vayan. Ella no entendía por qué su cuerpo estaba lo iban a poner debajo de tierra, en un ataúd debajo de tierra, y no entendía por qué nosotros nos íbamos y la dejábamos ahí. Entonces, ella, al ya de su cuerpo estar enterrado, ella empieza a recorrer sus pasos, y ahí es cuando pues empezamos a sentir los ruidos en la casa. En vez de ella, empezamos nosotros a sentirla, a mi hijo a verla, yo a sentirla también, a mis hermanos también a sentirla también y a verla en los sueños, donde se veía que ella no estaba descansando. Entonces, ya después de eso fue pasando el tiempo, después del trabajo, porque hay que hablarles muchísimo, hacerlos conscientes de que no, que ya dejaron el cuerpo, que ya no van a estar en esta, como Julia, como mi madre se llamaba Julia, que ya no va a estar en ese cuerpo, que ya ella murió su cuerpo, no su alma, porque su alma seguía adelante, pero estaba en un sitio, en un lugar donde no debía estar y debía ir a la luz. Entonces, finalmente, en los sueños ya fue manifestado de que ella ya a la luz, pero fue a un sitio de conciencia que le correspondía dependiendo, a cada uno de nosotros vamos a un sitio de conciencia dependiendo cómo nos hayamos portado, cómo hayamos tenido, cómo hayamos llevado nuestra vida en esta experiencia de vida, porque hay muchas experiencias de vida. Nosotros también tenemos vidas paralelas donde vamos a diferentes sitios con diferentes cuerpos, diferentes identidades, y eso con el fin de que el alma evolucione. Bueno, ya entonces yo pude saber que ella ya estaba mucho mejor, que ella me lo manifestaba ya en sus sueños, ya se veía más feliz. Entonces yo le pregunté en uno de mis sueños, por eso es importante trabajar los sueños lúcidos que son el soñar conscientemente y poder hacer preguntas conscientemente. Para eso, para tener esos sueños lúcidos hay que trabajar, hay unas técnicas buenísimas para trabajar eso, para que aprendas a tener sueños lúcidos. Bueno, yo le pregunté en uno de mis sueños lúcidos, yo ya sabía que ya estaba en un lugar de conciencia, porque el alma tiene que seguir evolucionando, el alma tiene que aprender lo que no vino a aprender en esta experiencia de vida, vuelve nuevamente a ese sitio de conciencia que le corresponde y tiene que seguir haciendo su trabajo de alma. Yo le pregunté por mi padre, que había muerto en el 2000, y ella me dijo que él no estaba con ella en ese momento, que él estaba en otro sitio de conciencia más abajo que ella, porque mi padre tuvimos siempre algunas inconvenientes con su temperamento, con su manera de ser, hubieron muchas dificultades en ese sentido, entonces el que tenía que trabajar muchísimo más de lo que ella tenía que trabajar, entonces por eso estaba un poco más abajo en el estado de conciencia, ella no podía ir a visitarlo, ni menos ir a visitarla a ella en ese momento. Ya después de eso, más adelante, ella viene y entonces en un sueño que tengo con ella me dice que me ha mandado una sorpresa, y entonces le dije yo, madre, dime la sorpresa, ¿cuál es? Me gustaría saber. Y ella me dijo, no, las sorpresas no se dicen, te van a llegar. Entonces, después me quedo yo pensando en eso, me sueño unos días después con ella, y ella me dice, me lleva a mí y a mi hijo a una casa que estaba en venta, una casa con mucho jardín, muy bonita y todo, que estaba en venta, y ella me dice, mija, voy a entrar al baño y ya regreso. Entonces yo me quedo con mi hijo ahí.
cuando de pronto siento que empieza a sonar esa cañería fuertísimo y se revienta la cañería del agua, pero no cae agua, sino caen muchísimos muñequitos estos de Papá Noel. Entonces eso me dio a entender que ya era tiempo. Mi madre me estaba diciendo, yo vivía en esa época en un apartamento y mi madre me estaba diciendo, mi hija, hay que comprar una casa y ya la casa viene en camino, hay que materializarla, porque las cosas uno las piensa, pero uno también tiene que materializar las cosas para que realmente el universo te las traiga y se te dé. Ese es otro tema también interesante que más adelante lo voy a tratar, sobre la materialización de las cosas que uno quiere. Bueno, ya entonces más adelante, ella se me presenta, yo tengo yo estoy haciendo una meditación profunda, que también les recomiendo mucho la meditación, porque la meditación es fabulosa, también te ayuda, aparte de los sueños, la meditación te ayuda a conectar no solamente con los seres queridos tuyos, con otros seres que también se han ido, que han desencarnado, y también te ayudan a conectar con tus guías, te ayudan a conectar con tu espíritu, con tu yo superior, con la fuente divina, que es Dios. Tú puedes conectar con ellos. Entonces, por medio de una meditación, estaba haciendo yo mi meditación cuando sentí que empezó mi cuerpo a ensancharse, lo sentí que iba poco a poco ensanchándose, pero no había ningún dolor ni nada, y fue la primera vez en que yo me desdoblé de mi cuerpo y me vi y me fui hacia el techo. Inmediatamente sale el alma hacia el techo del cuarto donde uno esté o del sitio donde uno esté, y vi que mi cuerpo estaba acostado ahí en la cama. Al estar yo, mi alma arriba hacia el techo, miré hacia el otro lado, vi primero que mi cuerpo estaba tendido en la cama, y hacia el otro lado estaba mi madre. Estaba muy linda, con su cabello súper arreglado, con su pijamita que ella siempre le gustaba, muy linda, se veía muy linda, y ella me mostró en un ventanal algunas cosas que vienen para el futuro, mi futuro. El futuro en este momento no existe, porque ese lo voy haciendo yo con mi trabajo espiritual. Entre más se haga ese trabajo interior, entre más trabajemos entre nosotros mismos, con honestidad, con conciencia, con sabiduría, con amor, eso nos va a llevar a tener un futuro mucho mejor. Después vinieron dos oportunidades. Bueno, yo regresé a mi cuerpo por medio de mi hijo. Mi hijo no estaba en ese día conmigo, él estaba con su papá. Y cuando yo estoy con mi madre fuera de mi cuerpo, las dos almas se encontraron ahí en el techo del cuarto. Mi hijo pasó como alma también, sin cuerpo ni nada, como alma también, y me dijo, mami, ya es hora de ir al colegio, porque mi hijo estaba muy pequeño en el 2012. Entonces, 2013, perdón, porque ella murió en el 2012, entonces fue eso más o menos sucedió 2013. Entonces, ya yo regreso, mi hijo me trae a mi cuerpo nuevamente, yo regreso y ya soy consciente de que he salido de mi cuerpo, que he hecho un viaje astral. Iba a pasar en dos oportunidades más, empecé a sentir el ensanchamiento por la meditación tan profunda que estaba haciendo, y mi hijo siempre llegaba ahí y me que no supiera, no saliera del cuerpo. Él estaba en esas dos oportunidades aquí en la casa, y siempre llegaba y me decía algo, y entonces yo volví, regresaba a mi cuerpo, porque tal vez el alma de mi hijo me estaba diciendo, no es conveniente salir en este momento, porque los viajes astrales también hay que saberlos hacer, y pueden ser peligrosos porque podemos llegar a un sitio donde no debemos estar. Pero también son interesantes, pero también hay que tener mucho cuidado. Bueno, después de esto, mi madre, ya se abre como un portal en mi cuarto, y un portal empieza como un color amarillo, así, luego se transforma en un color violeta, y luego se transforma en un color azul, verde, una cosa así, se empieza a abrir esa bolita de luz. Y entonces eso fue un sueño también que tuve. Yo entro ahí en ese portal, y al entrar en ese portal yo entro en un basement o en un sótano, y en ese sótano me encuentro con un señor. Ese señor me entrega una carta, y entonces yo abro la carta, y la carta estaba llena de canela.
y abajo de la canela yo removí la canela y abajo de la canela estaba el signo Virgo. Yo nací en septiembre, entonces estaba el color, el signo Virgo. Y yo veo ese signo así, y entonces yo me quedo mirándolo y me quedo pensando, y dije, wow, esto, ¿qué querrá decir, no? Yo sigo caminando, me encuentro con mi madre, me encuentro con mi hijo, y mi madre me dice, traía de la mano a mi hijo, y me dice a mí, mi hija, tu vida va a cambiar muchísimo. Entonces, ese fue otro sueño que tuve con ella, otro sueño más que tuve con ella. Ella llega, esa se ve como en un futuro, el sueño, porque era un edificio donde había mucha tecnología, muy avanzado. Bueno, era algo que nunca he visto, que no he visto en esta época. Y donde ella llega embarazada, ella parquea su carro afuera del edificio y trae maletas, las trae arriba en el maletero, y ella entra y me dice, mija, acompáñeme, vámonos porque ella venía embarazada, imagínese, venía embarazada a su edad y que iba a romper fuente y no alcanzamos a llegar porque yo fui a llevarla, no alcanzamos a llegar y ella rompió un fuente y es cuando ella me dice, mija, es tiempo de hablar todo lo que ha visto y lo que ha sentido conmigo, cuando nos hemos encontrado en el más allá y en todos esos sueños, porque es que los sueños es realmente que sale tu cuerpo etérico y se encuentra con esos seres tan maravillosos que pueden ser tus guías, que pueden ser tus padres que han fallecido, que pueden ser alguien muy querido tuyo que ha fallecido, te encuentras con el alma de ellos, porque es la única manera que el alma tiene y ese cuerpo etérico tiene para salir es cuando estamos durmiendo y estamos ya en un sueño profundo y salir de la densidad de nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo es carne y denso. Entonces, la única manera que el alma tiene para hacer esto. Entonces ahí fue cuando pensé y dije yo, bueno, mi madre ya me trajo el mensaje que es muy importante, es tiempo de hablar y por eso pues ahora tengo mi página de Facebook, se llama Yolanda Conciencia Cósmica, Yolanda Rodríguez Villagómez, o me puedes encontrar en mi página Yolanda Conciencia Cósmica también, y en YouTube tengo también el de Somos Almas Eternas. Eh, eh, Ahí, si quieren ver mis videos, hay muchos videos que ya poco a poco he ido sacando y hemos ido trabajando en algunas cosas para empezar a que nosotros como almas, que somos hermanos, que venimos de la misma fuente, que somos partículas de Dios, que tenemos que venir, esa es nuestra misión, despertar. Nuestra misión es trabajar en nosotros mismos, encontrar la verdad, saber realmente qué es lo que está pasando y poder así evolucionar esta partícula, esta experiencia de vida, porque en este momento es un pedacito de mi alma que está viviendo una experiencia de vida en, en este momento en la Tierra. Y así como está Yolanda, esto está en mi alma, que se dividió en muchísimas partículas y que está viviendo muchas experiencias en otros planetas, en otros sitios sitios de conciencia, también aquí en este planeta, en diferentes partes, en diferentes continentes, en diferentes ciudades, pero con diferentes cuerpos, diferente nombre, diferente familia y todo, porque todos tenemos hacemos un grupo de almas antes de venir para donde nos vamos a poner de acuerdo quiénes vamos en este momento. Mi madre, antes vino mi madre como mi madre, ahora en otra experiencia puede ser mi hermana, puede ser mi tía, puede ser mi papá, puede ser, que son diferentes roles los que nosotros hacemos. Nosotros somos actores y actrices que venimos en diferentes cuerpos para que Bueno, amigos, les he comentado de mis experiencias que he tenido con ella. Les recomiendo mucho lo de los sueños lúcidos. Pronto voy a hacer otro video sobre los sueños lúcidos y también voy a hacer otro video sobre los sueños premonitorios. Es saber qué va a pasar. Puede ser unos días después o unos meses después o unos años después. Esos son los sueños premonitorios. Muchísimas gracias. Nos vemos en mi próximo video.